Qué pena, chicos. Espérense, dejo de compartir otra vez. Listo, chicos, lo que les estaba hablando ahorita las dos primeras personas que llegaron es que estaba preocupada debido a que no hemos tenido clases últimamente, debido a cuestión del paro. Entonces, no tuvimos clase el 19 de mayo por el paro, no tuvimos clase el 2 de junio por el paro, y el día hoy 16, el día de ayer 16 de junio no tuvimos clase porque tenía un permiso asignado directamente desde Secretaría de Educación. Pero este fin de semana estuve evaluándoles las actividades. ¿Sí me escuchan? Sí, señor. Estuve evaluándoles las actividades porque me faltaban unas y me di cuenta de que hay bastantes errores y pues comparándolo con el grado de 6.1 y de 6.3 que sí han tenido clases, yo les he devuelto por montones las actividades a ustedes. Entonces no sé qué es lo que está pasando, si no están entendiendo lo que yo estoy escribiendo en la guía. Entonces por eso los cité para el día de hoy, que no es el día de su clase, pero pues gracias por asistir y que pues los que asistan hoy pues tienen la oportunidad de volver a hacer sus actividades y volverlas a entregar y con notas sobre 5. ¿Por qué? Porque pues hemos perdido clases, no es culpa de ustedes, no es culpa mía. El WhatsApp es este, por favor, escríbanlo porque es que no sé qué está pasando, no me escriben, no me preguntan. Entonces ahí sí yo cómo hago si no me preguntan. Entonces el WhatsApp a donde yo los atiendo siempre es este 302-482-1070. Este es el WhatsApp. El anterior no, porque el anterior me lo hackearon con eso que estaban dando en las noticias, que estaban robando las cuentas. Entonces este es el nuevo número, pero yo se los he publicado muchas veces en el Edmodo, pero pues pareciera que no lo vieran. Entonces, las personas que hoy estén acá y vayan a corregir su actividad y quieran la nota sobre 5, entonces me dicen, profe, yo estuve en la clase y voy a corregir mi actividad para que me la califique sobre 5. ¿Listo? Y me escriben ahí al WhatsApp y me mandan esa tarea al WhatsApp. ¿Por qué al WhatsApp? Porque las actividades, no sé si usted, el director de grupo, les explicó que según Coordinación Académica y el conjunto de maestros en la Comisión de Evaluación y Promoción, quienes hacemos parte de esa comisión de evaluación y promoción, los coordinadores, la orientadora y todos los maestros. Entonces decidimos entre todos modificar los tiempos de entrega de las actividades. Yo antes les dejaba solo una semana para la entrega de las actividades, ¿cierto? Pero en común acuerdo todos los maestros decidimos de que dejar 15 días para notas sobre 4 y los siguientes 15 días, las siguientes 2 semanas, nota sobre menos nota. Entonces, no sobre 5 los primeros 15 días y sobre 4 las siguientes 2 semanas. La persona que no entregue en esas 4 semanas la tarea, entonces la actividad se va a cerrar. ¿Por qué decidimos hacer esto, chicos? Porque resulta y pasa que muchos estudiantes están dejando todo a última hora. Entonces no hago nada durante todo el trimestre y la última semana llego y le empaco al profesor las 10 actividades o las 7 o las 6 que hayan dejado. Y las hago de afán, las hago de mala gana, entonces como el profesor no tiene tiempo de calificar, pues me va a pasar así sea mediocremente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ustedes se dieron cuenta que a final del trimestre pasado yo no estuve en incapacidad, a mí me dio COVID, estuve acá en mi casita, gracias a Dios ya estoy bien. También le dio COVID a mi esposo, a mi hijo, que también estoy ahí en el colegio. Entonces, es bastante complicado. Yo bien enferma y tener que entregar boletines y llegan y me entregan a última hora, gente que nunca se apareció durante todo el periodo, a entregar actividades. Entonces, para ser justos con los que entregan, con los que tienen más o menos plazo, y ya con los flojos, pues que no entreguen, así de sencillo. Entonces, por eso es que si van a intentar entregarme la actividad 1 o la actividad 2, y mañana ya la 3, ya la voy a cerrar.
entonces esas actividades ya van a estar cerradas. ¿Listo? Entonces la 1, la actividad 1, entonces lo que es actividad 1 y 2 ya están cerradas. Y la actividad 3 y 4, que es un solo taller, que es de lo que vamos a hablar hoy, y de los dos siguientes para que puedan entender, plantear diferentes soluciones, porque hay personas que me escriben, profe, es que no tengo plata La para escucho comprar las pastillas. claro. Dime. No escuché. No te escuché. Se la escucha claro, profe. ¿Ya? ¿Será el internet? Sí, señora. ¿Ya? ¿Ya mejoró? Señora. Entonces, la actividad 1 y 2 ya están cerradas. La 3 y 4 se cierran mañana. Entonces, para que por favor, si asistieron hoy, yo con mucho gusto les recibo por mi WhatsApp, ¿listo? Y les califico sobre 5, no sobre 4, que es lo que habíamos planteado ¿en qué? En la comisión de evaluación y promoción. ¿Por qué? Porque no hemos tenido las 3 clases, ¿listo? Hasta hoy venimos a vernos y pues no es culpa de ustedes, no es culpa mía tampoco, pero sí quiero colaborarles. ¿Listo, chicos? Hoy voy a explicar la actividad 5, que es la del laboratorio, que por ahí una persona me preguntó que si podía cambiar el experimento, que porque las pastillas son muy costosas, entonces ahorita les voy a poner otras propuestas, a ver si les gusta. Y la actividad 6, que es la del científico favorito. ¿Por qué les insisto mucho yo a ustedes en que por favor leamos bien las guías? Porque pareciera que no estamos leyendo el material que se entrega. Entonces yo siempre en todas las guías, esta es la del COVID que ya se venció, acá dice, indicaciones, no debe imprimir la guía ni copiar la guía en el cuaderno, porque es que hay un niño que me copió toda la guía y yo le dije, pero ¿para qué copió todos los textos? No es necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Leer muy cuidadosamente y detenidamente, si es necesaria, 1, 2 o 3 veces los textos, ir colocando la numeración de la guía, entonces número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, y ahí copia usted la pregunta, pregunta 1, entonces aquí, ¿cuál era la pregunta número 1? Elaborar el dibujo a partir del cuento. Entonces, con ese elabore el dibujo a partir del cuento, ya con ese punto, yo ya me debo ubicar, ¿listo? Solo eso, 1, dibujado el cuento, y ustedes hacen su dibujo debajo. Porque es que hay niños que tampoco me ponen la numeración y es un sancocho de hojas, entonces no puedo calificarles bien. Entonces, ¿qué decía acá? Ir copiando las preguntas en su cuaderno y debajo las va resolviendo. Y enviar las fotos. Mire, aquí dice, lo que debe contestar se encuentra en letra azul oscura. Por ser una guía de 2 semanas, vale por 2 notas. Y yo no entiendo, en el tercer punto decía que leer unas páginas del libro. Hubo gente que me entregó exposición con video, con cartelera y contestaron las 20 preguntas del libro. Aquí decía, conteste las preguntas del libro, chicos. ¿Decía o no? Que decía, leer y contestar solo lo que está de letras azules. Entonces yo digo, pero aquí, ¿qué pasó? Segundo error, tercer error más grande que encontré en esta guía. Por eso es que la devolví mucho. Si dice que conteste solo lo de negro, no sé por qué me contestan estas preguntas si aquí dice que son ejemplos. Si son ejemplos, pues es parte de la explicación. Entonces aquí habla de preguntas científicas. Entonces, esta guía es sobre el método científico. Entonces, al inicio tenemos un cuento en donde un científico y el niño, entonces el papá es un científico y el niño lo está incomodando y molestando en el laboratorio. Para el papá, para deshacerse de él, le pone un reto, que es romper
una hoja de revista en el cual estaba el planeta Tierra y pues se supone que el niño no conocía el planeta Tierra. Pero el niño, al darse cuenta que el papá arrancó esa hoja de la revista, se dio cuenta que detrás había unas fotos de unos humanos, pero los humanos él sí los conoce, ¿listo? Porque era un niño pequeño. Entonces el papá lo puso a que armara ese mapa para ver cómo lo armaba. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? El niño hizo lo más fácil. Dijo, yo no conozco el planeta, no sé cómo lo voy a armar, me va a quedar todo en desorden. En cambio, sí conozco los seres humanos, entonces empezó a armar la hoja por ese lado. Cuando ya armó la figura humana, que él ya conocía, le dio la vuelta y le quedó armado el planeta Tierra, ¿cierto? Entonces, esta era como una introducción a lo que es el método científico. El método científico es una parte de la rama de las ciencias que ayuda a que nosotros podamos entender qué es lo que está pasando y darle solución a preguntas. Entonces, todo el método científico parte de las preguntas. Entonces, tenemos dos tipos de preguntas científicas y preguntas no científicas. Dentro de las preguntas científicas, entonces, tenemos las que se pueden contestar a través del método científico y a través de la validación o identificación de los fenómenos que ocurren a nuestro alrededor. Y las no científicas son las que no podemos contestar con la ciencia. ¿Cómo cuáles? Dios existe, ¿qué hora es? Y llegan y me escriben en el cuaderno, son las 8:42, entonces me di cuenta qué horas hicieron la tarea. Pero todas estas preguntas, yo no las iba a evaluar. Ni todo lo del libro, porque es que yo fui clara con la instrucción. Entonces no me digan, profe, ¿por qué no me valió eso? Porque usted no lo tenía que hacer. Entonces, primero que todo, leer bien. Si no entiendo bien, pues le pregunto a la profesora en este WhatsApp. Así de sencillito. Ustedes me preguntan. Si me preguntan fuera del horario, yo al día siguiente le contesto, pero le contesto al día siguiente. Y si puedo el mismo día, pues el mismo día se le contesta. ¿Listo, chicos? Entonces, estas preguntas no tenían que contestarlas. Tenían que contestar esto, lo de color azul. Acá, a través de qué se construye el conocimiento. Y llegan y me buscan en internet y se ponen con filosofía. ¿Ustedes entienden de filosofía o entienden la lectura chiquita que había acá? Porque la guía que yo les puse es con un texto acorde a la edad de ustedes, chicos. Yo no voy a buscar un texto de universidad para que ustedes me contesten la guía, ¿o sí? Y llegan y me escriben una hoja de cada respuesta de estas que ustedes la leen y no entienden nada. Entonces, ¿qué era lo que tenían que contestar? ¿A través de qué se construye el conocimiento? Y acá se devuelven a este párrafo. El conocimiento se construye a través de la formulación de preguntas. Entonces, la respuesta de cuántos renglones es de un renglón. Porque es que las guías de sexto yo no los puedo mandar a un vocabulario complicado o algo así, sino es algo que ustedes entiendan con sus palabras. Si yo les leo esto, el conocimiento se ha construido a través de la formulación de preguntas. Una pregunta se hace con la intención de obtener alguna clase de información. Al formular una pregunta se espera obtener una respuesta que se relacione con los datos que yo quiero obtener. Existen diferentes clases de preguntas. Entonces están las científicas. Entonces la pregunta científica se caracteriza por utilizar la observación de fenómenos naturales. Y estas preguntas se contestan todas en menos de un renglón, no en una hoja de cuaderno, en un vocabulario que ustedes ni siquiera entienden. Entonces aquí, ¿qué caracteriza una pregunta científica? Que utiliza la observación de qué? De lo que sucede alrededor de nosotros. Eso es el método científico, que nosotros podamos indagar qué es lo que pasa a nuestro alrededor. ¿Listo? Acá, a partir de que se construye una pregunta científica, entonces, para que yo pueda construir una pregunta científica, tengo que ser curioso, como el niño, tengo que tener creatividad y capacidad de asombrarme. Entonces, si yo veo aquí mi gata, que está aquí acostada durmiendo al lado, y de un momento a otro hay un temblor y se cae, pero ella, a pesar de que esté durmiendo, tiene la capacidad de girar y caer en las 4 patas. Entonces yo me pregunto, ¡oh! ¿Aquí qué pasó?
¿Sí me entienden? O sea, es la capacidad de asombrarme, la capacidad de ser creativos, la capacidad de ser curiosos de lo que está sucediendo a mi alrededor. ¿Qué debe siempre involucrar en una pregunta científica? ¿Listo? Entonces, ¿qué debe involucrar? El proceso de indagación, o sea, de que yo me pregunte por qué, para qué, cuándo, cómo, dónde, por qué está pasando. Eso es indagar. No es solo hacerme una pregunta, sino que si yo me estoy haciendo una pregunta de por qué mi gata cae así, entonces, ¿por qué cae así? ¿En qué casos cae así? ¿Cuándo puede suceder? ¿Cuánto tiempo se demora? ¿Cuántas milésimas de segundo tiene de reacción mi gata para caer de pie? Entonces, ese es indagar, estar preguntando sobre eso mismo para obtener la respuesta. Acá, ¿cómo puede comprobarse una pregunta científica? Pues a través de ¿qué estamos viendo? El método científico. ¿Qué es el método científico? Una serie de pasos que me ayudan a mí a organizar la pregunta, a darle solución a esa pregunta de manera experimental y observando qué es lo que está pasando. ¿Listo? Aquí ya está modificada la guía porque creo que les metí 2 cuadritos y era el mismo, entonces me disculpo. Acá no tenían que contestar estas preguntas. Acá que decía, de la siguiente lista de preguntas, identifique aquellas que sean científicas y escriban la C enfrente y las no científicas NC. No tenían por qué averiguar por qué las aves no se electrocutan con los cables eléctricos. No tenían que decir cómo se forma un arco iris, no tenían que investigar por qué el cielo es azul, no tenían que decir de qué está compuesto el universo, no tenían que contestar nada de eso, chicos. Entonces, por favor, leamos muy bien. Si hay dudas, pregunten. Para eso estoy. ¿Ustedes para qué creen que me pagan a mí mi sueldo? Pues para poderlos asesorar. No estamos en el colegio, pero ustedes pueden preguntar. Y aquí no les da pena. Acá yo digo, ¿tienen preguntas? Y todos se quedan mudos. Pero por el WhatsApp me están preguntando solo a mí. No está el vecino diciendo, uy, tan bruto. Pues, todos los entendimos. ¿Cierto? Porque eso es lo que pasa en un salón. Ustedes les da pena preguntar porque el otro me está mirando y prefiero quedarme con la duda. Ahorita estamos de manera virtual. ¿Quién les va a decir? Yo no voy a decir acá. Me preguntó tal persona, tal persona, tal persona por el celular. No lo voy a hacer. Entonces, algo muy confidencial entre ustedes y yo. Entonces, por favor, pregunten. ¿Listo? La siguiente fase del método científico, entonces primero yo me tengo que hacer una pregunta y tengo que hacer preguntas sobre esa misma pregunta. La segunda fase de ese método científico es el planteamiento de hipótesis. Entonces el planteamiento de hipótesis es el punto número 12 de nuestra guía. Entonces en esa hipótesis son supuestas respuestas que yo le dé a la pregunta que me plantea. Entonces esas supuestas respuestas que yo le tengo a esa pregunta se van a convertir en la hipótesis. Entonces las hipótesis son afirmaciones. Entonces la gata cae así por esto. La gata cae así porque su musculatura y sus huesos le permiten girar rápido y caer en 4 patas y no de espalda. La hipótesis es, tiene un tiempo de reacción de tanto tiempo, ¿listo? Entonces estoy afirmando algo, ¿listo? Entonces esas son las hipótesis. Entonces ahí habían 2, 4, 6 preguntas. Y volvemos a lo mismo. Ustedes no tenían que consultar en ningún lado. Las respuestas estaban aquí mismo dentro de la lectura. No tenían que copiar 10 párrafos con autor y bibliografía incluida. No es necesario. Porque esto está acorde a la edad de ustedes y de una explicación muy sencilla. Y esta guía yo la saqué es modificada del Ministerio de Educación, entonces está acorde a su edad. No sé por qué se ponen a investigar donde no es. Ya el siguiente punto es la historia del científico Fleming. Fleming fue un biólogo, bacteriólogo inglés que trabajaba en un hospital. Entonces ahí pregunta, ¿quién era Fleming? Pues, ¿qué profesión tenía? Pues bacteriólogo, ahí lo dice.
Y se ponen a buscarme la investigación y todo, y acá está la información en esta misma. ¿En dónde trabajaba? En el Hospital St. Mary's de Londres. ¿Qué investigaban? ¿En qué trabajaba él? En la investigación de bacterias que producían enfermedades graves en el hombre. ¿Qué fue lo que pasó? Que él se fue de vacaciones, ¿cierto? Entonces creció un hongo en las cajas de Petri y se puso bravo con el muchacho que tenía que limpiar las cajas. Pero antes de botarlas se dio cuenta que había crecido un hongo y que alrededor de ese hongo ya no habían bacterias de las que él había cultivado. Entonces ahí viene donde él realizó una observación antes de botar las cajas de Petri. ¿Qué es lo que pasó acá? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que había un individuo que estaba matando las bacterias a su alrededor. Entonces, ahí se hizo la pregunta. Entonces, él primero realizó la observación y luego hizo la indagación o la pregunta. ¿Qué fue lo que inhibió el crecimiento bacteriano y mató a las bacterias? Entonces, después él ya pudo aislarlo, empezó a experimentar más y aisló la penicilina, que es uno de los medicamentos que más usamos en la actualidad, pues ¿para qué? Para matar las bacterias. ¿Listo? Ay, abrí la que no era. Listo, entonces, ese fue el hallazgo que tuvo él y fue un gran invento. Entonces, todas estas preguntas se contestaban con esto, no tenían que averiguar por ningún lado. Aquí que investigaba la penicilina, no. Él la investigó por accidente ¿qué? De que tuvo ese problema de irse a vacaciones y que las cajas de Petri se le contaminaran. Pero él no estaba estudiando la penicilina, entonces tenemos que leer varias veces este texto para poder contestar esto. Y en el punto 14 era completar, aquí dice, organizador gráfico, el método científico y el descubrimiento de la penicilina. No sé por qué algunos escribieron aquí observación y problema y escribieron lo de acá, acá, lo de acá, acá, lo de acá, acá, tan, tan, y copiaron esta información. Y acá lo que hace es un resumen de qué es la observación, qué es la pregunta, qué es la hipótesis, qué es el diseño experimental y qué resultados obtuvo. Pero no, aquí dice que el método científico y el descubrimiento de la penicilina. ¿Y de dónde está el descubrimiento de la penicilina? Acá. Entonces, ese cuadrito se llenaba contestando estas preguntas y con este texto ya les quedaba súper fácil llenar este cuadrito. ¿Listo, chicos? Entonces, ahí tienen para que puedan corregir ese taller. ¿Listo? Me voy a meter aquí y les voy a mostrar un video chiquitín de Brain Pop que Profe, a mí me fascina. Dime. profe, una pregunta, ¿hasta qué horas va la clase? No sé, yo trato de apurarle poquito. Estoy tratando de correr para que puedan esto porque yo sé que ya estuvieron conectados en la anterior clase. Porque es que les voy a explicar las 3 guías, ¿listo? Sí, señora. Listo. Listo, entonces este video es chiquitico del método científico. Sí, sé que has estado regándolas. No sé qué puede estar mal. Queridos Tim y Moby, ¿qué es el método científico? Mateo. El método científico es el procedimiento que los científicos usan para tratar de explicar por qué ocurren las cosas como ocurren. Cuando la gente está tratando de entender el mundo que los rodea, muchas veces se encuentra con problemas que no sabe cómo responder. Aquí es cuando entra el método lógico, paso a paso, que los científicos usan para resolver problemas. Como aquí Moby, que parece tener un problema con sus plantas. El primer paso del método científico es identificar el problema para poder resolverlo. Correcto. La planta se está muriendo aunque está siendo regada cada día. ¿Por qué? Para resolver este problema, primero tenemos que entender lo que ya sabemos. Muy bien, las plantas necesitan agua. ¿Qué tipo de planta es esa? Una higuera. Bien.
Ahora tenemos que hacer algunas observaciones acerca de la planta. Las hojas son cafés y se están cayendo, y la tierra es mojada y esponjosa. Ahora tenemos que hacer una deducción. Una deducción es lo que podemos suponer a partir de nuestras observaciones. De lo que observamos, podemos deducir que Moby está regando su planta demasiado. Ahora transformemos nuestra deducción en una hipótesis. Bueno, una hipótesis es una explicación que se puede comprobar de aquello que observamos. ¿Qué tal? Las higueras deben regarse únicamente una vez a la semana. Claro, es solo una suposición, pero al menos la obtuvimos partiendo de lo que ya sabíamos y de nuestras observaciones. Ahora debemos pensar en un experimento que pueda probar esta hipótesis. Este es el plan. Tenemos 4 higueras saludables, marcadas como A, B, C y D. Tienen el mismo tipo de maceta, la misma tierra y reciben la misma cantidad de luz solar. La única variable o elemento que va a cambiar será la cantidad de agua que recibirán. La planta A no recibirá nada de agua. La planta B se regará todos los días. La planta C se regará 3 veces a la semana. Y la planta D se regará solo una vez a la semana. Veremos qué pasa en un mes. ¡Tada! Ya pasó un mes y yo sigo con la misma playera. Hay que anotar las nuevas observaciones. La planta A no se ve muy bien. La B tampoco se ve muy bien, que digamos. La planta C se ve un poco mejor. Bien, la planta D está perfecta. Es hora de analizar nuestros datos. Qué pena, un momentico, que creo que llegó alguien. Basándonos en este experimento y en nuestras observaciones, parece que la higuera creció mejor cuando solo se la regó una vez por semana. De eso podemos sacar una conclusión. Las higueras crecen mejor cuando se les riega una vez a la semana. Bueno, claro, para realmente estar seguros, deberíamos repetir este experimento varias veces para evitar accidentes y variables que se nos pudieran haber olvidado. Si los experimentos no apoyan la hipótesis, entonces la hipótesis tiene que ser replanteada. Y hay que volver a empezar. Pero si muchos experimentos apoyan la hipótesis, entonces esta puede convertirse en una teoría. Bueno, en la ciencia, una teoría es cualquier hipótesis que se haya confirmado repetidamente por medio de pruebas experimentales. Una teoría que ha sido demostrada una y otra vez puede convertirse en ley, pero eso no significa que será cierta para siempre. En el sentido más estricto, realmente no existe la verdad científica. Los científicos siempre están aprendiendo cosas nuevas sobre el mundo que nos rodea, y nunca se sabe cuándo van a encontrar una prueba nueva que nos obligue a repensar nuestra comprensión del mundo. Bien, usar el método científico puede ayudarte a estar en lo cierto más seguido, y no solamente en las clases de ciencia. Solo tienes que asegurarte de hacer todos los pasos. Si formulas una hipótesis sin antes hacer observaciones, entonces realmente solo estás adivinando. Además, nunca podrás saber si tu hipótesis es correcta si no la compruebas con un experimento. ¡Ah! Listo, chicos. Bueno, ahora seguimos con la siguiente guía. ¿Listo? Entonces, si ustedes quieren ver un programa de televisión que aplique 100% el método científico en absolutamente todo el programa, es solo que vean cualquier temporada de CSI, ya sea CSI Las Vegas, CSI Miami o CSI Nueva York. ¿Listo? Entonces, cuando matan a alguien en esos programas, los científicos llegan allá, los científicos llegan allá a hacer primero una observación de toda la escena del crimen.
Después de que miran y analizan toda la escena del crimen, empiezan a recoger las evidencias, ¿listo? Y después de que ya tienen esas evidencias recogidas, van a plantear las hipótesis de qué fue lo que le sucedió a esa persona para que falleciera de esa manera. Luego entran en un proceso de experimentación para comprobar qué fue lo que realmente sucedió y al final llegan al último paso, que sería concluir de qué manera fue que falleció esa persona. ¿Sí se han dado cuenta? El programa que más tiene método científico desde que inicia hasta que termina siempre va a ser ese programa, ¿listo? Entonces, en el taller 5 es un taller mucho más sencillo. El taller 5 es sobre la aplicación del método científico. Entonces, pues ya tenemos las fases. Entonces, acá es simplemente numerar del número 1 al 8 en los paréntesis. ¿Listo? Ahí creo que no hay ningún problema. En el segundo punto, tienen que leer estos ejemplos que coloqué yo acá de métodos científicos en la vida cotidiana. Entonces, no es necesario que yo sea un científico para llevar a cabo el método científico. Lo llevo a cabo sin darme cuenta. Lo estoy aplicando. Digamos, cuando mi hijo se enferma. Entonces, a Pachito le duele mucho el estómago y le dan ganas de vomitar. Entonces, la mamá siempre es la enfermera de la casa y la doctora en casa, y la mamá siempre hace una hipótesis. El niño debe tener una infección en el estómago o en el intestino. Ahora vamos a la etapa de experimentación. ¿Cuál sería la experimentación? Que la mamá le dé el remedio o el medicamento para esa situación. Después de que yo ya le di el remedio, estoy experimentando. Entonces voy a esperar al día siguiente a ver qué pasa, si mi hijo sigue enfermo o no. Entonces, si ya no está, si está bien, entonces quiere decir que mi hijo sí estaba con una infección estomacal o intestinal y que mejoró mi hijo significativamente. Si mi hijo no mejoró con eso, entonces la mamá vuelve y se hace la observación. A Pachito le duele mucho la barriga y todo, entonces pues ya no es la suposición que yo tenga, sino la tengo que llevar a donde un médico. Y si él se mejoró, entonces la conclusión es que el dolor de estómago y el vómito y todo era causado por una infección estomacal. Niña, bájate, Lila. ¿Listo? Entonces, todo momento nosotros estamos aplicando el método científico. Otro, mi televisor no prende. Entonces, al encender con observación, al tratar de prender el televisor con el control, no sirve. Y con los botones de detrás del televisor no puedo prender el televisor. Esa es la observación. Luego paso a una hipótesis, entonces, que la televisión puede estar desconectada. Otra hipótesis puede ser que el control ya no le tiene pilas. O puede ser la hipótesis que yo me quiera plantear. Luego experimento. Voy y miro si está conectado el cable, voy y miro si tiene pilas el control. Resulta y pasa que el cable no estaba conectado, entonces lo conecto, entonces pues ya me sirve el televisor. Entonces todo el tiempo nosotros inconscientemente hacemos el proceso de método científico en la vida cotidiana. ¿Listo? Entonces aquí hay 5 ejemplos. Ustedes deben escribir 2 ejemplos con los pasos de observación, hipótesis, experimentación, resultados y conclusión diferentes a los que están acá. No voy a calificar que estén iguales, chicos. Si me van a transcribir la guía, no, gracias. Tienen que mirar una situación que les suceda en su casa y convertirla en método científico. ¿Cuáles son las preguntas que ustedes se plantean? ¿Cómo lo experimentan y cómo lo concluyen? ¿Listo? Y hay 2 ejemplos más. Entonces, en la guía anterior estaba cómo Fleming descubrió la penicilina, y acá está el anthrax y la vacuna de la viruela. Entonces, son también los métodos que utilizaron esos científicos para descubrirla. Pero esto es solo lectura, es solo para que ustedes se den cuenta. Y ahora vamos al experimento. Entonces, ustedes necesitan 5 pastillas de Alka-Seltzer, agua, el reloj o cronómetro y vasitos desechables. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes?
dibujémoslos. ¿Listo? Entonces, este va a ser un vasito y este va a ser un vasito. ¿Qué es lo que pasa cuando yo tengo agua en un vaso y he hecho un Alka-Seltzer? ¿Sí han visto qué es lo que pasa? Se disuelve. Se efervece, ¿cierto? Entonces vamos a tener un vaso que se va a llamar A y el otro vaso se va a llamar B. ¿Listo? Entonces, el procedimiento siempre va a ser el mismo, ¿listo? Entonces, ¿cuáles son los pasos? Tomar el vaso, llenarlo de agua y depositar en él la pastilla, ¿listo? Entonces, una pastilla aquí y otra pastilla acá, ¿listo? Entonces, ese es el procedimiento. Entonces, ustedes solo tienen que escribir aquí. Tomar el vaso, llenarlo de agua hasta determinada altura y depositar la pastilla en su interior. Esos son los 3 pasos nomás, independiente de lo que vaya a suceder. ¿Listo? Entonces tenemos aquí que en la primera guía, en la de 2 y 3, hablaban de variables, ¿cierto? Entonces las variables son los factores que me pueden cambiar los resultados de mi experimento. ¿Listo? Entonces esos resultados de mi experimento pueden variar si yo cambio, por ejemplo, la cantidad de agua, si varío la temperatura del agua, si la pongo fría o si la pongo caliente, si pongo la pastilla entera o pulverizada, si la estripo con una cuchara o una piedra y la vuelvo polvo. Entonces esas son variables. Es el mismo experimento, pero puede variar el resultado dependiendo de yo cómo lo modifique. No sé ustedes si han hecho, como cuando disolvemos el azúcar, ese es el ejemplo más clásico. Si yo tomo agua fría y voy a disolver y le echo azúcar a la jarra para hacer una limonada, ahorita con este calor que está haciendo, y tomo un pocillo con un café, con una leche bien caliente, y echo azúcar en ambos, ¿en cuál de los dos se me disuelve más rápido el azúcar? En ¿Sí el lo han agua. hecho? ¿En el agua, en la jarra, o en el pocillo con agua, con leche caliente? Con leche caliente. Se disuelve más rápido, el azúcar siempre se va a disolver más rápido en altas temperaturas, en cambio en temperatura fría, si ustedes le echan por error primero los hielos al agua, créanme que se quedan revolviendo media hora y casi que ni se les disuelve toda el azúcar, ¿listo? Entonces eso es lo que pasa, esa es una variable con el azúcar, que depende de la temperatura del líquido donde lo vaya a disolver, se va a disolver más rápido o más despacio. Si yo voy y me compro un tinto en la cafetería, nomás le hago 2 vueltas y ya el azúcar me quedó disuelta. En cambio, yo voy a hacer una limonada o un frutiño y me le quedo ahí. Y dele para disolverlo más fácil. Entonces, esas son las variables. Cosas que cambian los tiempos o los efectos en lo que vamos a observar. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos acá? El primer experimento ya está escrito ahí y el segundo, ustedes tienen que crear el tercero. Entonces, el primero que dice, en el vaso A vamos a meter una pastilla y va a haber un vaso de agua completo. ¿Sí se ven que aquí hay harta agua? Y en el vaso B voy a echar la misma pastilla porque es del mismo medicamento y va a haber medio vaso de agua. ¿Listo? Y lo que yo voy a hacer es simplemente con el celular, le digo a mi mamá que me ayude, le digo a la 1, a las 2 y a las 3 con el cronómetro, ¡tum! Y empiezo a mirar cuántos segundos se demora en disolverse totalmente una pastilla en un vaso de agua o una pastilla en medio vaso de agua. ¿Listo? Y aquí voy a escribir mis resultados. Entonces aquí voy a escribir, en este, por ejemplo, se demoró 70 segundos y acá 25. ¿Listo? Suponiendo, porque no es realidad. Y acá, después, como ya tenemos nuestra tabla de resultados, a mentiras, ustedes tienen que escribir primero su hipótesis. No había leído. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Que se va a disolver más rápido en un vaso de agua o en medio vaso de agua? Entonces, ustedes ahí escriben.
La pastilla entera se va a disolver más fácil en tal vaso, en el A o en el B, ¿listo? Esa es su hipótesis, por lo que es lo que usted piensa de esa pregunta. Luego nos vamos a la experimentación que sería esta. Medimos el tiempo y después de que ya tengamos escrito aquí el tiempo de cuánto se gastó cada pastilla en disolverse, entonces vamos a contestar. ¿En cuál de los vasos se disuelve más rápido la pastilla? Entonces ustedes simplemente me tienen que escribir en el vaso A o en el vaso B. Depende de lo que usted haya experimentado. Segundo, ¿cuál variable o factor cambia? Entonces aquí, ¿qué cambia? Acá tenemos que es igual una pastilla y una pastilla. Y tenemos que lo que va a variar acá, ¿qué es? Que en uno hay un vaso de agua y en el otro hay medio vaso de agua. Entonces, ¿cuál variable cambió? Pues las cantidades de agua. ¿Cuál variable se mantiene igual? Pues la pastilla, porque a ambos vasos le estoy agregando una pastilla. Y entonces, como aquí yo tengo mi conclusión, entonces la hipótesis ahora voy a concluir. Entonces acá, ¿qué pasa en el tiempo? ¿Qué pasa con el tiempo en que se disuelve la pastilla si cambiamos la cantidad de agua? Entonces, a mayor cantidad de agua se disuelve tal y a menor cantidad de agua se demora tal. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? Entonces, a mayor cantidad de agua se disuelve más o a menor cantidad de agua se disuelve menos rápido. ¿Listo? Lo que vaya a dar de acuerdo al resultado que escriban acá en el tiempo. Y que tengan estas 3 preguntas resueltas. Ahora vamos al experimento B o al 2. Entonces ya dice que una pastilla entera y un vaso de agua. Lila, córrete. Chismosa. Entonces tenemos acá que la pastilla, una pastilla entera en un vaso de agua, o sea, es este resultado, no es necesario que lo vuelvan a realizar, ¿sí me entienden? ¿Para qué van a gastar otra pastilla si ya tenemos el tiempo en que se demora una pastilla en disolverse en un vaso de agua? Entonces simplemente copio el resultado que me dio acá y lo escribo acá. Entonces, en el segundo ejercicio solo tengo que hacer el vaso B, que el vaso B es con un vaso de agua, pero lo que va a cambiar es que la pastilla la voy a echar molida o pulverizada. Y vamos a medir cuánto tiempo se demora en disolverse la pastilla. ¿Listo? Y acá volvemos acá, lo mismo. Mismas preguntas. ¿En cuál de los vasos se disuelve más rápido la pastilla? Pues toca medir los tiempos para que podamos saber. ¿Cuál variable o factor cambió? Entonces aquí tenemos que la pastilla, una es entera y una es pulverizada. La otra, el agua, es que en ambas son un vaso. Entonces, ¿cuál cambió? ¿La pastilla o el agua? La pastilla. La pastilla porque cambió de estado. ¿Listo? ¿Cuál variable se mantiene igual? Pues la cantidad de agua porque es la misma. ¿Listo? Y ahora vamos al experimento 3. Entonces, en el experimento 3, ustedes se lo tienen que inventar. ¿Pero qué? Utilizando la pastilla. Entonces, pueden cambiar la temperatura, pueden cambiar, digamos, el líquido, si quieren disolverlo en una gaseosa, en un yogur, yo qué sé. Ahí viene en lo que ustedes quieran. Pero sí tiene que involucrar, las pastillas, ¿listo? Entonces puede ser la temperatura, entonces ustedes dicen, no, agua fría, entonces miran ahí con el termómetro, y dicen, está a 4 grados. Y agua caliente a 36, digamos. Entonces, ¿cuánto tiempo se demora en disolverse? O si lo cambio de líquido, entonces acá no en agua, sino en agua y entonces acá en vez de agua escribir líquido. Entonces acá en agua y en gaseosa, digamos. Entonces ahí ya va a variar eso, ¿listo? El líquido en el cual lo voy a disolver. ¿Listo, chicos? Y entonces digamos, si aquí van a poner una pastilla y si es en agua, el primer ejemplo, pues copian el mismo resultado del primer ejercicio y se ahorran una pastilla.
y van a cambiar solo el de abajo, ¿listo? Entonces, si utilizan bien las pastillas, se les irían 1, 2, 3, 4 pastillas y no 6, ¿listo? Para que no desperdicien. Profe, una pregunta. Dime. En el tercer punto, la pastilla puede ser cualquiera, no tiene que ser Alka-Seltzer. Pues la idea es que la pastilla sea Alka-Seltzer porque es la que estamos viendo que efervesce. O si tú quieres meter acetaminofén y me muestras qué pasó si lo metes en un vaso, no sé si se vaya a disolver. Ahí estarías experimentando. Y yo de paso también aprendo. ¿Listo? Ah, bueno, listo. Porque también hay otras que efervescen, pues aquí, pues el experimento está planteado con pastillas que efervescen. Puede ser Alka-Seltzer, puede ser aspirina efervescente, puede ser vitamina esa de reducción y de paso se la toman. Y esa sí no la desperdician y les sirve para subir las defensas. ¿Listo? Entonces no hay problema. Una niña me decía, no puedo comprar las pastillas, profe, son muy caras. Pues mi tío tiene droguería y él me dijo que el sachet vienen 2 pastillas y valen 2.000 pesos. Pero ella me decía que en el barrio de ella las conseguía cada pastilla 2.000, o sea, el sachet a 4.000. Entonces podemos utilizar otros experimentos, pero la idea es que acá pongamos en las tablas de datos, les tocaría modificarlas. Entonces, digamos, un banano. Entonces, vamos a ver, tener 3 frascos. Digamos. ¿Listo? Y voy a poner aquí un pedazo de banano, un pedazo de banano y un pedacito de banano. ¿Listo? Y lo que voy a ponerlo, pero se me va a demorar más días, porque estos cambios se demoran días, en cambio esto ustedes se demoran en segundos y pueden hacer la tarea rápido. Entonces digamos con una tapa, con la tapa de vidrio de la tapa de compota. Este otro con gasa, ¿sí han visto la gasa? La que venden en la droguería. Sí, señora. Con un cauchito encima. ¿Listo? Con un caucho de esos que vienen en las flores y todo eso. Y le ponen un tapón de algodón encima. Y entonces vamos a mirar qué microorganismos se van a desarrollar acá. Pero este tipo de experimentos es que se demora mucho. O si yo les digo, pongan a germinar tres semillas. Si me entienden, una en luz, una en oscuridad y una en esto. Y cambiamos los niveles de agua. Entonces el problema de esos experimentos es que sí salen más económicos, pero nos va a tomar mucho tiempo tomar los datos. ¿Listo, chicos? Pero si ustedes son económicos, este experimento inicial lo pueden replicar en los 3 y se ahorran varias pastillas, ¿listo? Entonces serían todos, 1, 2, serían 4 pastillas nomás, ¿listo? Y si algo, pues compran reducción de vitamina C y de paso se la toman y se echan vitaminas al cuerpo. ¿Listo? Pero es decisión de ustedes. Pero sí pueden buscar otro experimento, pero tienen que poner las variables acá, ¿listo? O sea, si no tienen de verdad el dinero para hacerlo, no hay problema, pero debemos hacer este ejercicio para que podamos identificar las variables, podamos mirar qué es lo que pasa, que planteemos hipótesis, que planteemos preguntas, pero lo hagamos, ¿listo? Así ustedes me cambien el experimento tranquilos que yo se los valgo, ¿listo? No hay ningún problema. ¿Hasta cuándo tiene plazo? Ya les digo. Tiene plazo hasta el 21 de junio sobre 5, o sea, hasta la otra semana. Y sobre 4 hasta el 5 de julio, o sea, hasta el día anterior a que entremos a vacaciones. Entonces, tienen tiempo de realizarlo con calma. Si creen que no pueden comprar las pastillitas, entonces pongan a germinar semillas, hagan lo de las plantas como Timimobi, pero que incluya las variables. ¿Listo, chicos? Que yo vea que sí manejaron variables y que plantean hipótesis. Eso es lo que voy a evaluar yo ahí. ¿Listo? Este laboratorio vale 3 puntos, entonces esa guía es de 5 puntos, entonces vale la nota de 5, ¿cierto? Entonces el laboratorio vale 3 puntos, un punto vale esto de los ejemplos y un punto vale organizar esto, ¿listo? Entonces si me entregan solo estos dos, pues la nota va a ser 2. O si entregan solo experimento, pues la nota va a ser 3, ¿listo? Entonces tratemos de hacer las cosas completas. Y la guía que dejé esta semana es sobre los científicos, ¿listo?
Entonces, ¿qué es lo que hacen los científicos? Entonces, acá, por favor, leer muy bien. Solo leer y no deben contestar las preguntas del libro. Entonces, acá, mire, aquí presente un invento en clase. No, ustedes no tienen que presentar ese invento. Lean la información. ¿Listo? Leer. Es leer el texto, no contestar acá que dice elabore una lista de actividades donde crea que aparece el proceso de clasificación. Ustedes no tienen que hacer eso. Por eso les puse este letrero en grande y en negrilla en todas las hojas. ¿Listo, chicos? Porque vi ese error en las otras guías. Entonces ahí les puse las hojas del libro. Solo tienen que leer. Si quieren lo leen 2 veces. Esta parte no la tienen que hacer. ¿Listo? Y lo único que tienen que hacer es este. ¿Listo? Estos 2 puntos. Entonces, el primer punto, como ustedes ya leyeron sobre todo esos científicos, van a escribir aquí cuál fue el aporte de Aristóteles, cuál fue el aporte de Linneo, cuál fue el aporte de Darwin, de Mendel, de Enrique Pérez Arbeláez, de Manuel Elkin Patarroyo, de Pasteur y de Ginás. Entonces, aquí tenemos tanto científicos nacionales como internacionales y de todas las épocas. Si miramos, Manuel Elkin Patarroyo y Ginás están vivos todavía y son colombianos. Entonces, la idea es que si yo leo todas estas hojas y ya sé qué hicieron ellos, entonces aquí voy a escoger uno de estos científicos y lo voy a seleccionar y voy a hacer la cartelera con esta información exclusivamente. ¿Por qué no les digo escriban la biografía? ¿Por qué? Porque ustedes copian los 5 primeros renglones de Wikipedia. Y así no vamos a aprender nada. Entonces tenemos que hacer nuestra cartelera de esta forma. ¿Qué tiene que incluir? ¿Cómo se llama ese científico? Debe ser creativa. Entonces ustedes le pueden poner acá, si es de vacunas, entonces aquí los logos de vacunas, aquí el mosquito de Manuel Elkin Patarroyo, del cual evita la vacuna. Tiene que ir decoradito esto, tiene que ir muy bonita. Entonces, ¿cómo se llama ese científico? Su nombre completo. ¿En qué años vivió? Entonces, ¿cuándo nació? Y digamos, si es Manuel Elkin Patarroyo, pues él todavía está vivo, entonces todavía no ha muerto, señora. Una Dime. pregunta, tenemos que hacer la cartelera, algo así como tú lo tienes ahí. Sí, por eso yo les mandé el ejemplo, porque tiene que incluir eso. Si ustedes me escriben una biografía tal cual aparece en una esta, así no la van. Porque O es sea, que lo que tenemos que hacer es ser creativos y buscar la información que necesitamos. Porque es que ustedes a veces uno les pide una biografía y comienzan, no, tenía 5 hermanos y la mamá era modista y yo no sé qué, pero no dicen qué fue lo que hizo. ¿Sí me entienden? y entonces tenemos que hacer esos círculos que tú también hiciste ahí. Sí, o Ah, nubecitas o como ustedes la quieran organizar, pero que tenga esa información exactamente. listo. Gracias, profe. ¿Listo? Entonces, digamos, mi científica favorita, Claudia Pineda tiene una científica favorita. Entonces, digamos, Rosalind Franklin. Entonces, ¿en qué años vivió? En 1900, algo por allá entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. Rama de la ciencia que ella estudió sobre fotografía de rayos X, trabajó en las máscaras de gases cuando hubo la Segunda Guerra Mundial, que Hitler botaba todo eso. Ella, para ser una científica mujer, participó de eso y ella fue la que creó las máscaras de gases para salvar la vida de muchas personas y esas máscaras de gases se siguen utilizando. ¿Cuál fue su mayor aporte? Que ayudó a que se reconociera la fibra de ADN, o sea, saber cómo estamos formados nosotros los seres vivos. ¿En qué campo se desarrolló? Entonces, en la física, en la microbiología, en la genética, bueno, un montón de ramas. ¿Qué es lo que más me gustó? Que era mujer, que se desarrolló en una época en donde las mujeres no servíamos para nada supuestamente y que tuvo grandes avances a nivel mundial. ¿Listo? Entonces eso es lo que más me gusta, que era mujer. ¿Listo? Aquí la foto, si no pueden imprimir la foto, pues dibujen a la viejita ahí. Los datos curiosos, entonces que el papá no quería pagarle la universidad, que la mamá y la tía trabajaban como modistas a escondidas para pagarle la universidad a Rosalind Franklin, que nunca se casó, cosas raras, ¿listo?
Y ahí de paso, ya que estamos en cine ¿en qué? En científica, en mujeres científicas, los invito a que vean la película de Marie Curie, que está en Netflix, si tienen Netflix de casualidad, para que la vean y verán que es una historia bastante chévere también. Que es en la misma época de Rosalind Franklin, ella fue la primera mujer en recibir un Nobel. ¿Listo? Entonces no es lo mismo ser científica en este momento a ser científica a inicios del siglo pasado. Entonces ahí ustedes pueden escoger el científico dentro de estos que están ahí en la guía, porque no los voy a poner a investigar más aparte de lo que ya leyeron ahí. ¿Listo, chicos? Voy a dejar de compartir pantalla un momentico. Y abro otra cosa por aquí. ¿Qué? Denme un segundito. Y hacemos un resumen de algo porque nos hace falta con relación a los otros grupos. Listo, lo voy a tratar de hacer lo más rápido posible. ¿Listo? Entonces lo voy a ampliar. Este mapa yo se los publico en la página. ¿Listo? Listo, ahí. Ahí se ve que es muy grande. Ay, este no es, denme un segundo. Es este. Yo sí, esa no fue la página que yo les compartí a los del otro curso. Listo. Entonces, como ya vimos, el método científico hace parte de las ciencias, ¿no? Y en uno de los puntos de la guía 5 hablaba de la diferencia entre ciencia y tecnología, ¿listo? Entonces, biología, al ser una ciencia, ella no trabaja sola, sino con otras ramas. Entonces, tenemos las ramas de las ciencias. Entonces, tenemos la bioquímica, que es la que estudia la composición química de los seres vivos, como cuando veíamos la organización de los seres vivos, que venía átomo, molécula, macromolécula, célula, las células se agrupaban y formaban tejidos y así. Entonces, la bioquímica estudia esa parte atómica y molecular de los seres vivos. La biofísica es la que va a estudiar entonces todos los principios y métodos físicos con relación a la biología. Como por ejemplo, en lo que yo les decía de la gatica que estaba durmiendo y que si hubiera un temblor ella caía bien y al derecho. Entonces el movimiento, la velocidad, la fuerza, cuando un guepardo sale a correr detrás de un venado para comérselo. Entonces todo interviene, ¿listo? Entonces todo ese tipo de movimientos, fuerzas y todo se estudia a través de la biofísica. La genética la vamos a ver nosotros en octavo. Si seguimos, ahí yo sigo con ustedes, yo siempre subo con ustedes, entonces en octavo vamos a ver cómo se heredan los caracteres de una generación a otra. Entonces, cómo ustedes tienen características no tanto de sus papás o sus mamás, pero sí de sus abuelitos. Entonces, ¿por qué los genes saltan de una generación a otra? O porque yo me parezco tanto a tal persona, ¿listo? La citología es la rama de la ciencia que estudia las células. Entonces, el periodo pasado, nosotros vimos la rama de la citología, que estudiaba cómo era la célula, qué tipos de células habían y todo eso, ¿listo? Luego pasamos a la histología, que es la rama de las ciencias que se encarga de estudiar los tejidos. Y acordémonos que son los tejidos. Los tejidos es la unión de células de mismo tamaño, forma y función, ¿listo? Después de los tejidos tenemos la anatomía. Entonces la anatomía es la rama que estudia la estructura y morfología de los seres vivos. Entonces esa rama la vamos a ver ahorita después de vacaciones. Entonces vamos a empezar a ver algunos sistemas del cuerpo.
Pero no solo vamos a aprender, ay, no, el sistema digestivo está conformado por la boca, el esófago, el estómago, el nombre de los órganos, sino que la vamos a revolver con esta otra rama de la biología, que se llama la fisiología. ¿Y qué estudia la fisiología? Pues cómo funciona. Entonces, no, que la boca al masticar con los dientes tritura el alimento, lo mezcla con la saliva y con ayuda de la lengua, y entonces el alimento pasa por el esófago, entonces el esófago tiene músculos y lo mueve y lo baja, y llega al estómago y se mezcla con tal. Entonces, nosotros vamos a estudiar el otro periodo, lo que es anatomía mezclada con fisiología. Entonces vamos a empezar a ver el otro, después de vacaciones, sistemas del cuerpo y cómo funcionan. ¿Listo? Tenemos otra rama que sería la embriología. La embriología es la que se encarga de estudiar el desarrollo de los embriones. ¿Qué son los embriones? Pues la unión del espermatozoide y el óvulo que forma un embrión, y ese embrión va creciendo, se forma un feto, y del feto luego nace y es un bebé. ¿Listo? Entonces estudia todo el desarrollo embrionario o fetal de los seres vivos. La paleontología, la que le gusta mucho a los niños, o no sé, ustedes de niños, y yo no, a mi hijo le fascina. Estudia los fósiles, entonces todo lo de dinosaurios y todo eso se estudia a través de la paleontología. La otra es la rama de la etología. ¿Qué es la etología? Es la rama que estudia el comportamiento de los seres vivos. Entonces, como los gatos, que son así bien chismosos, como la tengo aquí encima, acostada encima de mí, o la gata. El pavo, que tenemos un pavo real, que la pava es toda feíta, insípida, de color café, no tiene gracia, pero el pavo tiene unos colores muy lindos y abre su gran cola y la mueve. Entonces son comportamientos etológicos de reproducción, porque está llamando la atención de la hembra para reproducirse con ella. Hay también comportamientos etológicos para la caza, como por ejemplo las leonas en el África. Los leones no cazan, ellos son todos unos doctores allá bien acostados. ¿Quiénes son las que salen a cazar? Y en manada, no caza una sola leona, cazan varias leonas para arrinconar a la presa y poderla capturar más fácil. Lo mismo hacen los delfines. Otros comportamientos etológicos, como por ejemplo, si han visto la película de los pingüinos, que la hembra se va y pone el huevo, y la hembra se va a conseguir alimento, ¿y quién queda apoyando el huevo? El macho. Entonces son comportamientos, ¿listo? Entonces es la parte etológica. Tenemos la parte de ecología, que ustedes la ven desde preescolar, que es el desarrollo, la relación entre los seres vivos y el medio ambiente, y cómo se distribuyen esos seres, ¿listo? En nuestro planeta. Tenemos la parte de evolución, que dice cómo ha evolucionado los seres vivos. Entonces acá tenemos desde el mico hasta el hombre, o desde las células hasta el elefante, de cómo han ido evolucionando esos seres vivos. Y tenemos esta rama que también la tenemos que ver este año. A final de año, en el último trimestre, vamos a ver la taxonomía. Que la taxonomía es la clasificación de los seres vivos. ¿Cómo yo voy a clasificar los seres vivos? Entonces, ¿cómo sé que uno es del reino Monera, del reino animal, del reino vegetal? Porque tienen determinadas características. ¿Listo? Ahora vamos a ver las otras ramas. Lo estoy haciendo lo más rápido posible. ¿Listo, chicos? Ay, ahora muy chiquito. Ahora unas ramas más específicas, las otras eran como más generales. Entonces tenemos la taxonomía, que divide los grupos de seres vivos, ¿listo? Entonces ahora vamos a ver las ramas de los seres vivos en cómo se clasifican. Entonces cada una va a tener un nombre, ¿listo? Entonces como cuando vimos la célula, cuando vimos la teoría celular, no sé si se acuerdan, que Sladen y Swan, uno era zoólogo y el otro era botánico. Entonces el zoólogo era el que estudiaba los animales y el botánico es el que estudia las plantas. Entonces con ellos dos se dieron cuenta, y estando en diferentes países y muy lejos sin poderse comunicar, no como ahorita que es por WhatsApp y sale, o una llamada, ellos se dieron cuenta al mismo tiempo que tanto los animales como los vegetales se formaban por células, ¿listo? Entonces, zoología
son todos los animales, y botánica estudia todas las plantas. La protozoología estudia los protozoos, que son parte del reino animal. ¿Listo? Tenemos la ficología, que estudia las algas, la micología, que va a estudiar los hongos, como el champiñón que le echamos a la pixita, la bacteriología, que va a estudiar solo las bacterias, la virología, que va a estudiar los virus, así como el virus que estamos viviendo ahorita, como el del COVID, y la microbiología, que se va a encargar de estudiar todos los seres vivos que sean microscópicos, o sea, los que no puedo ver a simple vista. Si ya me divido en el reino animal, entonces vamos a tener otras clasificaciones. Entonces, si es en zoología, que es la rama que estudia los animales, entonces vamos a tener la mastozoología, que se va a encargar de estudiar todos los mamíferos, como por ejemplo mi gata que está aquí al lado, las ballenas, los perros, las vacas, los caballos, todos los que tengan pelito y tengan mamas. ¿Listo? Por eso se llaman mamíferos, porque tienen mamas, o sea, tienen senos que son capaces de producir leche para mantener al bebé. Tenemos otra rama, la entomología. La entomología es la que se encarga de estudiar todo lo que son insectos, ¿listo? Y hay subramas de estas, entonces digamos, dentro de la entomología hay entomología forense. No sé si en CSI ustedes han visto que a veces mirando el desarrollo de las larvas, los huevitos y si hay insectos grandes, pueden determinar cuánto tiempo lleva de muerta esa persona. ¿Listo? Entonces la entomología estudia todo lo que tiene que ver con los insectos. La herpetología maneja otros dos grupos. ¿Cuáles? Los anfibios y los reptiles. ¿Listo? Entonces anfibios y reptiles hacen parte de la rama de la herpetología. Lo que son aves, o sea, todas las que tienen plumas, la rama se llama ornitología. Y todo lo que sea competente a los peces se llama ictiología, ya sea de agua dulce o de agua salada. Listo, chicos, eso era todo. Traté de ser lo más rápido posible. ¿Sí quedó claro? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Todo súper bien? Listo, entonces voy a descargar la lista de asistencia. ¿Todo quedó súper claro? Más claro que la... Ah, bueno, sí, es que yo veo que hacía falta como la clase porque lo que les digo, hubo muchos errores. Entonces, ya les dije desde el inicio, por si llegó alguno tarde, que si van a corregir alguna actividad por haber entrado a esta clase, que no era el día que era, porque tuvimos problemas, les calificó sobre 5, pero me lo deben entregar al WhatsApp, ¿listo? Entonces, no sé si les recuerdo otra vez el WhatsApp y escríbanlo allá bien grande en el cuaderno, allá bien grandote. 302, qué pena. 302, 482, 1070. ¿Listo? Yo lo he escrito ahí en los mensajes, en el Edmodo, en el muro, en todo lado. Entonces, por favor, si tienen dudas, comuníquense. Si tienen dudas, profe, yo quiero hacer mi experimento de esta manera, ¿me ayuda a cuadrar las variables? Pues me dice y yo digo, mire, varíele esto. ¿Listo? Pero traten de comunicarse. La otra, no me pregunten por el muro del Edmodo, porque ese muro está bloqueado, entonces no deja ver las preguntas si ustedes se han dado cuenta. Entonces, o me preguntan por el chat de Edmodo, o sea, por el privado, que me llegue directamente el mensaje a mí, o preferiblemente 1000 veces mejor el WhatsApp. ¿Listo, chicos? Entonces voy a detener la grabación.